Hola, antes de comenzar este episodio quiero platicarte un poco. Hace un par de meses, no sé si te diste cuenta, y si no, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales para que estés mucho más al pendiente de lo que andamos haciendo. Estuvimos en la ciudad de Guatemala en un panel donde hablamos con diferentes creadores sobre la industria del podcast. Y ahora, meses después, te traigo este panel que tuvimos para ti que eres un líder de opinión o que quieres construir tu marca personal. Creo que pueden ser temas que te pueden interesar y sobre todo si quieres crear un podcast, definitivamente es un episodio que deberías escuchar. Además, aprovecho para hacer la invitación que estaré próximamente en República Dominicana, también en un festival de creadores, platicando de nuevo sobre esta industria del podcasting. Vamos a traer ahora sí todas las novedades que hay de las plataformas, cómo el medio ha evolucionado. Entonces, quédate aquí para que puedas escucharnos. Antes de comenzar con el episodio, también recordarte que si nos sigues por acá, si estás viendo este contenido, pero no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, dale aquí a la campanita para que te recuerde cada vez que hay un nuevo episodio. Créeme que esto nos ayuda a mí y a todo el equipo a seguir construyendo este proyecto. Aunque llevamos desde el 2019 creando contenido y estando en este medio, la realidad es que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, te agradeceríamos mucho que te suscribas a este canal o bien le des seguir en cualquier plataforma donde escuches este contenido. Al final del día, esto no es solamente mío, sino hay todo un equipo detrás y también tú estás participando en la construcción de este proyecto. Qué mejor invitarte a que te sumes y que puedas participar mucho más activo en él. Cualquier duda, pregunta que me quieras hacer llegar, lo puedes hacer directamente por las diferentes redes sociales y los diferentes canales. Ahora sí, sin más por el momento, ningún otro anuncio ni nada, te dejo con este episodio. La verdad es que yo lo disfruté mucho. Una gran plática que tuve con Momo Urrela y Juan Pablo Peligra, y espero que tú también puedas disfrutar tanto la charla como lo tuve yo. ¡Qué chille, ¿no? ¡Qué chille! De los creadores gastronómicos más influyentes de Latinoamérica. Crea experiencias que conectan con... Hola, hola, seguimos en el Festival de Creadores de Contenido aquí en Guatemala y así como el mejor vino, dejaron a este formato que es el podcast al final. Esta es la última sesión de podcast en vivo que tenemos y me acompaña por acá Momo Urrela de Hablando Pajas y Juan Pablo Peligra de Podcast Pro. Me presento muy rápido, Raúl Muñoz, vengo desde Monterrey, México. Tenemos una consultoría de podcast y tenemos haciendo este tipo de contenido desde el 2019. Personalmente tengo un podcast que se llama Titanes, donde he entrevistado a diferentes emprendedores, empresarios, más de 150 entrevistas. Y hoy, bueno, tengo la primera vez y oportunidad de estar aquí en Guatemala acompañándolos en esta sesión de podcasting y esperamos que sea de su agrado. Para empezar, Momo, preséntate muy rápido y cuéntanos un poco ¿cómo es que arrancaste en el podcast? Me platicabas que empieza en pandemia, muchos creadores de contenido, de hecho, muchos podcasters de los nuevos y populares empezaron en pandemia. ¿Qué te llevó al podcast en lugar de hacer otro tipo de contenido? Pues gracias, Raúl. Como lo dijiste, empecé en pandemia y lo que me llevó a hacer el formato de podcast es, yo tenía como esa espinita de querer hacer tipo documentales. Y a la hora de sentarme en pandemia, precisamente a platicar con gente para después recopilar la información y procesarla y hacer el documental, ya teniendo la entrevista en ese momento, no era entrevista, pero igual estaba grabada, dije ya para qué complicarme todo un proceso de postproducción cuando ya tengo algo que es un formato que ya existe. Entonces solo le terminé de dar forma a lo que quería hacer. Bueno, si lo voy a hacer un podcast, ya no documentales, vámonos por esta línea y ahí siguen. Y en tu caso, Juan Pablo, es bien interesante porque vienes del medio tradicional, productor de televisión, has hecho diferentes programas tanto en México como en Miami actualmente, y me contabas una anécdota muy interesante que una ejecutiva en su momento decide irse por la línea de podcast en audio cuando en ese momento todavía no era tan popular. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención a acercarte a este formato, a este medio? ¿Y qué es lo que en el medio tradicional actualmente se está perdiendo? Vale, lo más interesante, por ejemplo, cuando yo le planteé esta iniciativa del podcast a mi socio en Miami,
es que le tomó un año entender qué era lo que estábamos haciendo. Pero cuando digo un año, no es que no entendía el proceso, sino que al año se levantó un día y dijo, ya sé lo que tenemos que hacer. Y le dije, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer podcast. Como todos. De esas, así empiezan todos los podcasts en una noche y que les parece gracioso decir, oye, tenemos muy buena plática, creo que deberíamos hacer un podcast. Claro, y yo me le quedo viendo y le digo, pero si tengo un año contando de que la tendencia, que la industria, que para allá vamos, que el contenido lo maneja el creador, que ya estas grandes estructuras de televisión no son sostenibles, ¿no? Te estoy hablando netamente a nivel de modelo financiero. Me impresionó un poco estar acá en Guate y ver a gente que están aspirando todavía a ir a televisión, por ejemplo, ¿no? Nosotros precisamente en el otro lado del mundo queremos alejarnos por completo de, bueno, no por completo, porque evidentemente es una plataforma masiva, ¿no? Pero el enfoque es en capitalizar en todas esas ventanas que hay, que no son los medios tradicionales, ¿no? Y eso es lo que el podcast te brinda. Creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? El poder seguir educando a las personas al respecto de este formato, de este medio, y cómo es que también hay oportunidad para las marcas, ¿no? Y ahorita llegaremos al punto de monetización de marcas y cómo es que esto puede crecer y el potencial que tiene, pero hablemos de la parte técnica y de la parte romántica, si la queremos ver, ¿no? Pareciera ser que todo el mundo tiene un podcast y que levantas una piedra, al menos es un dicho muy famoso en México, levantas una piedra y salen 10 podcasters, ¿no? Pero la realidad creo que hay una oportunidad muy grande para todos y sobre todo porque es un formato con una barrera de entrada relativamente sencilla. En tu caso, Momo, por ejemplo, cuéntanos cómo fue ese primer proceso de la idea de poder conceptualizarla allá la parte técnica, productiva, operativa de lo que ya es, para que también los que nos están viendo y los que están aquí, pues sepan un poco también que si bien se puede hacer con recursos relativamente sencillos, eventualmente tienes que invertirle. Pues sí, así como lo decís, uno puede empezar un podcast con un celular y un micrófono y no necesitas más para empezar. Sobre todo si te querés enfocar solo en el tema audio, ni siquiera en video, con una grabadora de audio, me empezás a hablar, no necesitas invitados, empezás a decir un monólogo y te fuiste. Poco a poco, conforme le vas dando forma o creando tu propia identidad de qué es lo que querés hacer con tu podcast, tu nicho de temas de los que querés hablar o desarrollar, pues entonces empezás a prepararte o a dirigir todo en base a lo que querés hacer o cómo lo vas conceptualizando. Y después empezás a mejorar el equipo, porque yo creo que el equipo sí te hace la diferencia. Sí te hace la diferencia. No, sí, y que es muy válido también empezar como proyecto mínimo viable con los recursos que tienes en ese momento, porque hay muchos creadores de contenido y podcasters que me ha tocado ver que hacen 1, 2, 3 episodios y al cuarto ya se desaparecen. Entonces imagínate que hubieras hecho una inversión de equipo, cámara, audio, luces, todos los que no están viendo o que están viendo la transmisión no se dan cuenta que detrás de todo esto hay 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, 3 operadores de cámara, 2 luces, entonces pues la inversión que eso requiere, entonces es bien relevante que nos demos cuenta de ese tipo de cosas y que si ya es un proyecto al cual le vas a apostar, puedas empezar a hacer esa inversión. Así es. Sí, primero como decís, primero mejor decidí si te gusta esto, si encontraste tu identidad, tu nicho, tus temas y después empezar a invertir en equipo. Juan Pablo, en tu caso, desarrollaste una solución que al final del día es una solución con llave en mano para aquel creador de contenido que no quiere hacer esta inversión o bien no quiere comprar el equipo, ¿no? Porque una cosa como quiera hay que hacer inversión de tiempo, energía o dinero. En tu caso, tienes esta solución para los creadores. Cuéntanos cómo es que llegas a esto y un poco lo que ofreces para estos creadores que quieren empezar a crear contenido. Pues mira, lo que comenta Momo es sumamente importante. Esa fase exploratoria donde te introduces al tema, donde realmente defines si quieres hacer un podcast o no, donde empiezas a entender la constancia que requiere, es súper importante. Ahora, ya cuando entramos en el siguiente nivel, en el siguiente paso, nosotros nos encontramos con 2 tipos de clientes que vienen a la solución llave en mano, ¿no? Uno que nos dice, fíjate que he querido empezar mi podcast desde hace 3 años,
Pero cuando fui a ver lo que costaban los equipos, pues era muchísima inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, si vienes a un sitio donde ya es llave en mano, pues arrancas el día uno, ¿no? La otra mitad de la gente que vienen y dicen, tengo mi podcast, pero ya no lo quiero hacer en mi casa porque el niño, porque esto, porque el otro, porque me tengo que maquillar, porque la cámara, porque el teléfono, porque el internet, porque el sonido suena mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ayúdame, ¿no? Entonces, te cuento esta anécdota porque a veces uno puede sentir que entrar directo a un ambiente profesional o hacer una inversión, yo siempre le pregunto y le preguntaba ya a los podcasters, cuando sacas dinero, ¿lo ves como un gasto o como una inversión? ¿No? Y eso es realmente en base a lo que representa en retorno. Y evidentemente cuando arrancas con un producto de buena calidad, cuando puedes concentrar toda tu energía en el contenido y no en la parte tecnológica, y cuando tu producto tiene un estándar que pues ya está demostrado estadísticamente, el producto que tiene un poco más de calidad, que ya tiene un estándar, pues la retención es más alta. Evidentemente, aunque pueda implicar una inversión inicial, a largo plazo te va a dar resultados fenomenales. Mencionaste un punto muy importante y es la parte de inversión, o sea, considerar esto como un gasto versus una inversión. Y es la primera etapa donde ya empiezas a ver que esto ya se transforma más que un hobby, que se transforma más allá de una idea, de una buena charla, de una buena plática y que empieza a sentar las bases para ahora sí lo que vamos a hablar, que es la monetización. Correcto. El hecho de que una marca te apueste por tu contenido, estos factores son muy relevantes para ellos, ¿no? Porque es, oye, pues ya hay inversión, ya el producto que estás creando ya parece relevante porque hay ya detrás personas que no es solamente el host y no es solamente la entrevista en tu departamento, sino ya hay inversión que se justifica hasta de alguna manera de, oye, cada episodio me cuesta X cantidad de dólares, pues necesito una manera de sostenerlo. Hablando, Momo, en tu caso, que sé que ya tienes ahorita marcas, ¿cuándo te diste cuenta de ese brinco entre lo estamos haciendo, queremos escalarlo a invertirle y necesitamos empezar a buscar la parte comercial para hacerlo sostenible? Pues mira, yo desde el día 1 empecé a tocar puertas, a ver si alguna marca se sumaba al proyecto. Y como en todo, vienen los primeros nos, ¿verdad? Entonces, no es de frustrarse, no es de nadie confía en mí, tal vez lo estoy haciendo mal, sino primero uno tiene que validar su producto, uno tiene que validar lo que está haciendo. Sabemos que este formato de podcast, como decís, parece que levantamos una piedra y salen 10 cada vez que al día o a la semana. Entonces, yo he visto muchos podcasts que empiezan y se quedan en el camino, otros que siguen saliendo y ahí van. Y al final la constancia, cuando demostras de que sos constante, de que sos responsable, de que estás cuidando también lo que pones al aire, de que los principios tuyos o de tu podcast van alineados con los de la marca, ahí es donde solito empiezan pues a caer las marcas, a empezar a trabajar en conjunto. Pero el tema de inversión sí me ha tocado a mí hacerla antes y después empiezo yo a ver esa remuneración de parte de las marcas o ver de qué manera se reinvierte lo que se logra conseguir para poder seguir mejorando el equipo. ¿Qué sentiste la primera vez que la primera marca te dijo que sí? Cuéntanos un poco la historia, qué marca fue y pues cuál fue la experiencia también contigo y con todo el equipo también, porque me imagino que... Pues mira, es como ese cheque de validación de que lo que estás haciendo alguien está confiando en vos. Entonces, cuando tenés ese primer sí, esa primera alianza con una marca, es como, bien, vamos por buen camino. Ya alguien confía en lo que estoy haciendo y sé que de alguna manera puedo aportar yo algo para su imagen. No te puedo decir la marca porque es medio competencia con una de las que ahora trabajo, llega al inicio, ya cambió la cosa, pero sí es ese cheque de validación de que uno va bien. En tu caso, Juan Pablo, evidentemente tienes experiencia haciendo pilotos de programas y todo esto y al final del día las televisoras viven de la parte comercial. ¿Cómo has visto también esta parte de la comercialización de podcast que empiezas a explorar y al menos de la parte digital, ¿no? O sea que al final del día, ¿qué del mundo tradicional los creadores digitales debemos de aprenderle para empezar a crear estos tipos de proyectos que tengan este sustento comercial?
Yo creo que lo importante o lo que podemos rescatar evidentemente es la constancia, ¿no? Y cuando digo constancia digo en pauta de publicación. Somos seres de hábito, ¿no? Yo a mis clientes les recomiendo mucho que su programa tenga estructura. Pues venimos de una crianza en televisión tradicional donde el programa diario, ya sabes que en el tercer segmento viene la pregunta X, ¿no? Entonces, eso genera afinidad con la audiencia. Hay que entender un poco la audiencia. Hay que tener muy claro, y nosotros cuando hacemos televisión, la primera pregunta es la que nos hacemos todos los días cuando nos levantamos es, ¿a quién le estamos hablando? ¿Quién es nuestra audiencia? Y cuando entramos en esa conversación se vuelve muy extensa, porque no es a guatemaltecos, no es a mujeres, no es a mayores, es a guatemaltecos, mujeres entre 25 y 35 años que cocinan y que tienen X, Y, Z, ¿no? Quiero decir, tienes que identificarte con un nicho, tienes que identificarte con tu audiencia cautiva y tienes que conseguir esa audiencia cautiva, ¿no? Eso es un poco la parte de análisis de audiencia de televisión. Siempre estar pendiente de qué es lo que el consumidor realmente va a encontrar en ti, ¿no? ¿Cuál es ese factor diferenciador? Y eso también te permite ver el abanico de marcas que están interesadas en ese nicho y ese segmento. Entonces, yo también como recomendación que le hago a mis clientes y cuando ofrecemos consultoría es saber a quién le estás hablando, o sea, tu producto a quién le está hablando, cómo se es diferente a lo que existe en el mercado, porque podcast, ya lo platicamos en toda la sesión, hay miles de podcasts, cuál es ese valor diferenciador y a qué audiencia específico le estás hablando, y a partir de ahí puedes empezar a identificar qué marcas les puede interesar estar en esa audiencia, ¿no? Ya sea de bebidas, de entretenimiento, de hobbies, de lifestyle. Entonces puedes empezar con ese avatar, empezar a jugar qué tipo de marcas pueden ser relevantes y ahora sí, con esa propuesta, llegar con las marcas y, oye, mira, tengo esta audiencia con estos demográficos, con este perfil, en este segmento, creo que puede ser interesante para ti. Y a partir de ahí, empezar a comercializar de tal manera, ¿no? Momo, en tu caso, ¿cómo ha sido esta definición de la audiencia? ¿Qué te has encontrado también? Sé que en tu caso que has hecho eventos en vivo es una manera también de validar quiénes son los que te escuchan y cómo has encontrado esa audiencia que te sigue y esa comunidad. Pues mira, ha sido toda una aventura de lograr identificarla porque tengo dos formatos de podcast. Está Hablando Pajas y está el After. Son dos mundos diferentes que al final se complementan. En Hablando Pajas es un público tal vez mayor, tal vez un 70-80% hombres el que lo escuchan. Y como es un formato más de entrevista, ahí no te puedo decir con intereses como de cocina, como decías tú, Juan Pablo, sino es, a veces hay un emprendedor, a veces hay un deportista, un artista musical, un comediante, entonces hay un abanico de temas y intereses a qué público se le está hablando. Entonces ahí sí creo que el invitado es quien trae mucho de ese nicho o ese público específico, más los que pues yo ya sé quién es mi público que yo tengo, mi comunidad. Y lograrla identificar fue por medio del otro formato, del After. Porque empezás a probar a hablar de un montón de temas y al final vas viendo con qué temas reacciona más la gente. Empezás a responderle mensajes, empezás a ver la analítica, más o menos pues de qué tipo de perfil es tu audiencia y qué tipo de perfil es la que está reaccionando. Y cuando empezás a hablarles a ellos en específico, ves que tenés más reacciones y que pues ahí está, estás validando qué es esta audiencia. Pero ha sido, como te digo, ha sido un mundo y toda una aventura encontrarlo porque en el formato Hablando Pagas, un día pueden ser abuelitas, otro día son niños y no sabes ni quién sí se queda, ¿verdad? Claro, es por segmento, por producto o por categorías, ¿no? Que también eso es válido. Puedes tener dentro de un mismo contenido de tu parrilla de planeación diferentes categorías de contenido y los vas agrupando y al final eso es un producto o un subproducto dentro del mismo producto del podcast. Una anécdota que quería contarte ahorita hablando de esto es, me tocó hacer un episodio con Bobbycraft, un mexicano. Él hace full contenido de Minecraft. Su audiencia es niños, claro, que les encanta Minecraft. Y nunca había tenido un episodio donde mi público o el público al que me tengo que dirigir eran niños de, ¿qué será?, de 8 a 15 años. Y fue todo un lenguaje nuevo, todo un tema, prepararse para poder adaptarse a ese público, ¿verdad? No es lo que uno está acostumbrado, pero los retos son bonitos.
Sí, es interesante cómo el mismo invitado, sobre todo para podcasts que son de conversación, el mismo invitado también determina o dicta un poco la línea editorial y que eso es también ventaja, desventaja a veces de este tipo de contenido y que muchas veces el contenido de otro tipo de narrativo o contenido histórico, contenido de monólogos, pues tiene ciertas ventajas en las cuales pues tú mismo dictas la narrativa, la historia, cómo lo quieres contar, con qué ángulo y hasta dónde te puedes permitir irte hacia un lado u otro, ¿no? Juan Pablo, en tu caso, ¿cómo ha sido esta parte de que la sugerencia tuya de tu lado con tu expertise, el hecho de definir estos conceptos, de crearlos, de definir la audiencia? ¿Algo que les pueda recomendar aquí para los que están viendo y nos están escuchando? Mira, yo creo que vuelve un poco al tema de identificar tu mercado, ¿no? Del mercado nicho. La terminología, por ejemplo, en Estados Unidos llaman broadcasting a la emisión televisiva porque es para las masas y esa emisión televisiva para las masas es para un nivel de educación de tercer grado. El podcast, el contenido digital no es eso. El podcast en contenido digital es identificar tu audiencia y conectar con tu audiencia, ¿no? Vas a obtener un porcentaje muy específico pero muy valioso porque son fieles seguidores, ¿no? Estás creando, por ponerlo de alguna manera, estás creando iglesia, estás creando una comunidad, estás creando gente que te siguen porque realmente disfrutan de tu mensaje. Y eso es lo que hay que buscar. Para ir cerrando, me gustaría quizá no comparar, pero sí destacar las ventajas, y las platicábamos fuera de micrófono, las ventajas que te da el hecho de tener este tipo de contenido, ¿no? Estos tipos de conceptos que lo he platicado con muchas personas, colegas, podcasters, y de alguna manera hoy en día el podcast es lo que hace algunos años era el mundo editorial. El hecho de tener un libro físico, hoy en día la mayoría de los líderes, CEOs, empresarios, están buscando espacios de podcast para dar a conocer lo que están haciendo, su visión, sus productos y servicios, y que de alguna manera es ese punto de conexión con lo que era el mundo editorial, ¿no? Donde antes les imprimían libros con escritores fantasmas y todo esto. Entonces, en tu caso, Momo, ¿qué le recomendarías, ¿no? A aquellos que quieran empezar a crear podcast y que tú hayas visto que tenemos alguna ventaja y que porque las mismas plataformas nos están diciendo, ¿no? Vemos YouTube que está apostando muy fuerte al tema de podcast, Spotify que también está haciendo una inversión impresionante en temas del video podcast, inclusive la mayor parte del contenido que vemos tanto en TikTok como en Instagram es contenido corto de clips de podcast. Así es. Pues el primer consejo que le puedo dar a todos los que quieran empezar es, a todos nos gusta algo. Todos somos fanáticos o tenemos algo de que nos interesa y nos gusta hablar. Hablemos de lo que sea. Hay audiencia para todo. Que no nos dé pena el qué dirán, será que me van a juzgar. Tus amigos van a ser los primeros que te van a molestar. Que no te importe. Saca el contenido al aire y habla de lo que te guste. Y ahí poco a poco vas a ir creciendo tu comunidad porque siempre va a haber alguien que le va a interesar lo que tenés que decir del tema que sea. Y seguir. O sea, seguir, seguramente al principio vas a tener miedo o esa incertidumbre de qué va a pasar. Cuando menos sintas ya se va a volver algo como muy natural el estar frente a una cámara, el estar hablando en un micrófono, el que te está escuchando. Y vas a ver que te va a sorprender más de lo que te imaginas a las puertas que te abre el tener presencia en redes sociales. No, y que uno de los temores, por ejemplo, de los creadores de contenido corto es que en el contenido corto tienes una ventaja donde puedes cortar, clipear y segmentar tu mensaje en un minuto, pero sostener una charla muchas veces de 30, 40 minutos, muchas veces sin un guión, sin a veces hacia dónde te estás moviendo, ese es el reto y que la verdad a través de experimentación, ahorita nos ven muy elocuentes o me ven muy elocuente hablando, pero si veo mis primeros episodios me quedaba mudo a veces en seguir el hilo, las conversaciones, las preguntas. Y eso te lo va dando de alguna manera lo que se conoce en el mundo tradicional como las tablas que vas agarrando conforme vas haciendo y vas experimentando. Juan Pablo, ¿alguna recomendación también para aquellos que quieran adentrarse? Sí, mira, te diría en primera instancia que el formato podcast yo lo verificamos, hablábamos, cuando venimos a estos eventos también exploramos un poco lo que pide el mercado y hablábamos un poco con algunas marcas y le preguntábamos abiertamente, ¿qué opinas tú o te beneficia abiertamente que un influencer tenga un podcast? Y la respuesta generalizada era sí, ¿no? Evidentemente uno pregunta, ¿por qué? Porque quieres entender un poco la mecánica. Me dice, porque es un ambiente controlado, es un ambiente que tiene constancia, es un ambiente que nos garantiza cierta frecuencia
Y pues para nosotros como agencia es muy fácil ofrecerle a la marca un producto que está pues completamente empaquetado. Ahora, habiendo dicho esto, también digo, como dices tú, si eres un generador de contenido corto, tienes que sentarte y pensar si realmente el podcast es un formato que quieres hacer, que te va a beneficiar. Yo te diría abiertamente, además porque me conviene, que todo el mundo debería tener un podcast, ¿no? Pero si ese no es tu norte, pues también es perfectamente válido que permanezcas como un influencer y como una persona generadora de contenido corto. Es perfectamente válido. Y por eficiencia, yo agregaría que el podcast te da esa eficiencia de contenido, a diferencia de tener que estar grabando clips diferentes y haciendo guiones y producir cortos y demás. El podcast te da la oportunidad de que, por ejemplo, ahorita sostuvimos una charla de 30 a 35 minutos y si bien quisiéramos, pudiéramos hacer 20, 30, 40 clips y en múltiples formatos, no solamente en video, puede ser en texto, puede ser en screenshots y con algunas frases y subtítulos que hoy en día son muy populares. Entonces, invitarlos también a que tengan un podcast. ¿Algo que quisieran agregar? Sí, quería agregar y se lo digo mucho a mis clientes, le digo, la primera vez que hacen un podcast están muy nerviosos. Incluso estos generadores de contenido corto se ponen muy nerviosos porque es una dinámica pues, de una conversación sostenida. Y yo le digo, con toda sinceridad, le digo, no te preocupes, eso solo te va a pasar en los primeros 30 episodios. Después te vas a sentir cómodo, ¿no? Entonces sí, hay que un poco echarse el agua, ¿no? No dudar y emprender. Un poco ese es el mensaje. Sí, así es. ¿No? ¿Algo más que quieras agregar? Pues creo que estamos en un festival de creadores de contenido, así que solo tal vez si necesitan ese empujoncito para empezar a crear contenido, denle, no se van a arrepentir. Y empiecen a subir su primera historia. Pues muy bien, creadores, este es el mensaje. Si tienen o quieren empezar un canal de podcast que sea un complemento de lo que ya están haciendo en contenido corto o en vertical y demás, créanme que es una gran oportunidad para que también se puedan dar a conocer con su audiencia desde otro ángulo, contando sus historias, contando de una parte diferente y también invitando los mismos colaboraciones que ya tienen, ¿no? Y creo que las marcas valoran mucho esta parte de que puedas tener un contenido también que sea mucho más natural, orgánico, porque hoy en día vemos también contenido muy superficial y artificial que está creado hasta pareciera para buscar esa viralidad, cuando creo que entre más auténticos, más humanos seamos, conectamos mucho mejor con las marcas y con las personas. Pues bueno, este fue el panel podcast y sus retos. Muchas gracias al Festival de Creadores de Contenido, muchas gracias Guatemala, muchas gracias Creadores Chapires.